En mi vida pasada, tuve la mala suerte de casarme con un hombre despreciable y morir miserablemente. Nunca imaginé que mi tumba sería desenterrada, y que quien la perturbaría no sería otro que Xiao, el poderoso ministro que vivía al lado. Era una figura dominante, un hombre de autoridad absoluta, pero nunca se casó en vida. En sus últimos años, cuando la enfermedad lo consumió, su único deseo fue ser enterrado conmigo. Resultó que la blanca luz de luna en su corazón siempre había sido yo. Y ahora, he renacido. Ese invierno, yací en cama por la enfermedad, abandonada a mi suerte, a pesar de seguir viva. Mi esposo se dedicó por completo a la ley concubinaria, sin dedicarme ni una sola mirada. Ordenó a los sirvientes que me envolvieran en una estera rota, y me enterraran descuidadamente en un patio abandonado. Solo, envuelto en escarcha y nieve, morí en silencio. Cuando le llegó la noticia de mi muerte, Xiao trepó el muro en plena noche y desenterró mi tumba. Yo, ya un fantasma, me aterré al presenciarlo. Xiao, el altivo ministro sobre todo, escaló el muro en la oscuridad solo para robar mi cadáver. Me enterró bajo un viejo algarrobo frente a su estudio y mandó construir un pabellón para protegerme del viento y la lluvia. Dentro de ese pabellón colocó una mesa de té. Siempre que tenía tiempo libre se sentaba allí, tomando té y leyendo, y pasaba casi todos los días a mi lado, a menos que sus obligaciones oficiales lo requirieran. A veces murmuraba para sí mismo en voz baja, como si hablara con alguien invisible. Con el tiempo, llegué a conocer su vida como si estuviera grabada en mi corazón. Observé cómo ascendía paso a paso, hasta la cima del poder. También aprendí del profundo cariño que había ocultado toda su vida, una imagen que jamás podría olvidar. Por esa sombra, rechazó innumerables parejas, y sin embargo jamás podría estar con ella en esta vida. Los años pasaron velozmente. Alcanzó un gran éxito, su fama se extendió por toda la capital y finalmente se retiró glorioso. Ni siquiera podía distinguir si fui yo quien lo acompañó o él quien me hizo compañía durante esos largos y solitarios años. Vi cómo se desenvolvía su vida, desde un joven apuesto hasta un anciano de cabello canoso. Finalmente, gravemente enfermo y sin remedio, falleció en el monte Si. Antes de morir, les dijo a sus queridos discípulos: cuando me haya ido, entiérrenme con quien descansa en el pabellón. Cao, quien había dominado el viento y la lluvia durante décadas, no dejó esposa ni hijos, solo innumerables discípulos orgullosos. Honraron su último deseo y lo enterraron con la mujer sin nombre bajo el viejo algarrobo. En la lápida estaba inscrito: el amado en mi corazón por la vida y la eternidad. Y ese amado era yo. Señorita, señorita. Una fuerte sacudida me hizo dar vueltas la cabeza. Qué extraño, pensé, incluso como un fantasma, ¿por qué siento esto? Señorita, despierte. Algo ha pasado. Esa voz me sonaba familiar. Fruncí el ceño y abrí los ojos. Ante mí había una carita redonda, familiar y extraña a la vez. Huang Chao. Huang Chao. De repente le agarré la mano y rompí a llorar. Huang Chao. ¿Eres tú de verdad? ¿No había muerto a golpes por intentar robarme un tazón de avena para alimentarme durante mi enfermedad? ¿Cómo es posible que siga aquí? Señorita, está diciendo tonterías en sueños. Rápido, levántese, algo grave ha sucedido. El maestro ha regresado y ha traído consigo a una joven embarazada. El maestro Zhang Yan había regresado con una mujer embarazada. La escena me resultaba demasiado familiar. ¿No era ese el mismo día en que regresó de reparar los diques del sur, trayendo consigo a la San? Pero, ¿no llevaba mucho tiempo muerto Zhang Yan? No, si Huang Chao estaba vivo, él tampoco había muerto. Miré el rostro joven y preocupado de Huang Chao, y de repente me di cuenta. Había renacido. Extendí la mano y me pellizqué el muslo con fuerza. ¡Ay, qué dolor! Esto no es un sueño. Realmente había renacido. Aunque el momento no me favorecía, no importaba. Mientras estuviera vivo podría forjar un nuevo camino. Me tranquilicé tranquilizando a Huang Chao mientras planeaba en silencio. Si quería escapar del trágico destino de mi vida pasada, tendría que desempeñar bien mi papel esta vez. Y en lo más profundo de mi corazón, un pensamiento permaneció. El hombre que una vez desenterró mi tumba, que me dio refugio, que me vengó y que soportó una vida de soledad por mí. Cao.
Rápidamente escribí una carta y se la entregué a Huang Chao. Huang Chao, lleva esta carta a Lauca. Dudó un momento y preguntó, señorita, ¿quiere entregarla a Lauca en el patio Chunfeng? Así es. Debe entregársela usted misma. Y quédate ahí, espéralo. Espéralo. ¿Por qué? Su rostro estaba nublado por la confusión. En mi vida anterior, cuando estaba gravemente enfermo, Huang Chao fue golpeada hasta la muerte por intentar robarme un tazón de gachas calientes. Acababa de cumplir 16 años. En esta vida, la protegería. Le daría a esta niñita paz y alegría, y una vida digna de ser vivida. Justo hoy, en mi vida pasada, ella habló por mí y la vieja matriarca la castigó con 10 brutales bofetadas. Solo recordarlo me dolía el corazón. Aún no sabía si el futuro podía cambiarse, pero al menos por ahora, tenía que asegurarme de que Huang Chao estuviera a salvo. En cuanto al resto, lo resolvería yo mismo. No le di más explicaciones, solo le di instrucciones. Debes esperar a haberle entregado esta carta a Xie Yu con tus propias manos y luego seguirlo. Recuérdalo. Su rostro estaba tenso por la preocupación, pero era obediente por naturaleza y asintió. Sí, señorita. Pero tenga cuidado. En el salón principal de la casa Zhang estaban sentados la anciana matriarca, mi detestable esposo, y la joven que ya estaba embarazada de Zhang Yan. Antes, cada vez que entraba, hacía una reverencia con el debido respeto. Esta vez, no dije nada y me senté directamente. El rostro de la anciana matriarca se ensombreció, sus ojos se abrieron de par en par, como si estuviera a punto de regañarme, pero Zhang Yan la interrumpió con una mirada. Sabía que todos seguían pensando en disculparse conmigo hoy. No importaba cómo me comportara, lo soportarían. Esposo, ¿está enojada mi hermana conmigo? La San tiró de la manga de Zhang Yan, sus rasgos sencillos se reflejaban en un gesto lastimero como el té verde de agravio. Desvergonzado. Yo, único linaje de la familia Lin, no tuve hermanos. No manches el nombre de mi familia con tus malas palabras. La vi agarrando la manga de Zhang Yan. Al darse cuenta de mi mirada, apartó la mano rápidamente fingiendo sobresalto. ¡Ja! ¿Quién se creería semejante truco? Sabía perfectamente lo cruel que era esta mujer. Una vez ordenó que mataran a golpes a una pequeña doncella de apenas 16 años. Esposa. Zhang Yan dio un paso al frente dividido entre su primo y yo, fingiendo una mirada de indecisión impotente. La corte me envió al sur durante medio año para reparar los diques. Fue San quien trabajó incansablemente cuidándome día y noche. Trabajó incansablemente cuidándome día y noche. Me burlé. Tan incansablemente que al parecer, logró quedar embarazada de mi marido. Sus rostros se congelaron. Me puse de pie, enfrentándome a la desvergonzada pareja. Mi familia Lin tuvo 2 grandes tutores, y mi padre fue un erudito de tercer rango, reconocido por su integridad. Desde mi infancia, nunca había presenciado semejante escándalo. Antes incluso de cruzar el umbral del matrimonio, se entregan a aventuras ilícitas. Si se corre la voz, usted, un ministro adjunto de guerra de 4º rango, no será más que el hazmerreír del imperio. Ante eso, el rostro de Zhang Yan se ensombreció. Apartó a la San. Quizás deberíamos mantener este asunto en secreto por ahora, murmuró. En mi vida pasada, en este mismo momento, él había dado el primer golpe, reprendiéndome por llevar 3 años casada con la familia Zhang sin tener hijos, diciéndome que le agradeciera a la San por darles un heredero, y que ella solo sería una concubina. Jamás usurparía mi lugar como esposa. Pero en esta vida jamás le daría la oportunidad. Escóndelo pues, dije con frialdad. Y cuando dé a luz, véndela. ¿Qué? El rostro de la San palideció, su cuerpo tembló. ¿Cómo pudiste? Esposa, gritó Zhang Yan furioso con los ojos encendidos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Esa mujer Lin, basta. La anciana matriarca ya no pudo contenerse. En mi vida pasada, fue cuando Huang Chao habló por mí y recibió 10 brutales bofetadas. Mis padres habían muerto jóvenes y mis abuelos 2 años antes. Sin embargo, mi prima seguía siendo una consorte predilecta en palacio, y con su posición, la familia Zhang no se atrevía a tocarme.
Solo podían descargar su rencor contra mi doncella para afirmar su autoridad. Pero esta vez no. Nunca más permitiría que le pusieran la mano encima a Huang Chao. En esta vida, protegería a quienes están a mi lado con todas mis fuerzas. Entonces, ¿quién es exactamente el insolente? Los miré con frialdad. Cuando tú, Zhang Yan, viniste a proponerle matrimonio, le prometiste a mi abuelo que jamás tomarías una concubina en esta vida. ¿Recuerdas? En aquel entonces acababas de aprobar el examen provincial. En el de palacio, reprobaste rotundamente. Si no fuera por las súplicas de mi abuelo y mi primo ante el mismísimo emperador, jamás te habrían concedido ni siquiera un puesto menor en el Ministerio de Guerra. Durante estos últimos años, la familia Lin te ha mantenido a flote, de lo contrario, ¿cómo podrías estar donde estás hoy? El rostro de la anciana matriarca se ensombreció y sus ojos se nublaron. Zhang Yan bajó la cabeza avergonzado. Aceptaste ayuda sin devolverla, y en cambio pagas la bondad con traición. Sin embargo, te atreves a decir que es porque llevo 3 años casada en esta casa sin darte un hijo, mientras que la San lleva en su vientre a tu heredero. ¿Y no te parece excesivo concederle la posición de concubina? Su vergüenza se convirtió en ira al lanzarme la acusación. La San se abalanzó sobre mí, dejándose caer de rodillas ante mí y golpeándose la cabeza contra el suelo. Hermana, no culpes a tu esposo ni a la vieja matriarca. No necesito ser una concubina. Solo deseo servir a mi esposo, servir a la anciana matriarca y servirte también a ti. En mi vida pasada, sufrí un gran sufrimiento y fui agraviada, y le pregunté con amargura a Zhang Yan por qué me traicionó. Juré que jamás aceptaría que tomara una concubina. Pero la San, hipócrita y calculadora, fingió debilidad para avanzar, fingiendo humildad y una devoción lastimosa. Al final Zhang Yan, furioso pero reacio a divorciarse de mí, nos desterró a Huang Chao y a mí al patio de Chunfeng, despojándome de mi verdadera autoridad como señora de la casa. La San le dio un hijo y bajo el título de esposa secundaria, controlaba la plata y los suministros de la casa, despojándome de mis derechos poco a poco. Nací en una casa noble con el orgullo grabado en la sangre. Nunca me doblegaría, jamás me rendiría. No te arrodilles ante mí. Me limpié el zapato con un pañuelo, donde ella lo había tocado, y luego lo tiré a un lado con el rostro lleno de desprecio. Temo que ensucies el camino bajo mis pies. La San se quedó paralizada. San, levántate. No tienes que rogarle. La voz de Zhang Yan estaba cargada de ira. Me reí. La ley del país es clara. Un hombre debe tener el consentimiento de su esposa para tomar una concubina. Zhang Yan respondió con furia. Y la ley es clara, una esposa celosa e irrazonable puede ser repudiada y divorciada. Entonces divórciate de mí. La sala quedó en silencio atónita. La vieja matriarca entró en pánico. ¿Divorcio? ¡Qué disparate! El matrimonio no es cosa trivial. ¿Cómo puedes hablar de dejar a tu esposa tan fácilmente? Le lanzó a Zhang Yan una mirada frenética. ¡Ja! ¿Cómo se atreve? Mi primo seguía siendo el consorte favorito del palacio. Sin mí las perspectivas de Zhang Yan se desvanecerían en humo. Se había subido al lomo de un tigre, y ahora no podía desmontar. Zhang Yan titubeó, incapaz de pronunciar las palabras. La San aprovechó el momento y se arrodilló para suplicarle, esposo, por favor, no la dejes de lado por mí. Mi hermana no tiene hijo varón, así que sus celos son naturales. Habla como un humano, ¿por qué no?, dije con desdén. Zhang Yan nos miró desgarrado, esperando aún que me derrumbara, que llorara, que suplicara, que le diera un paso al costado. Sigue soñando. Este hoyo lo cavé yo mismo para que cayera en él. No encontraría escapatoria. De mi manga saqué una daga. Su filo relucía al girarlo perezosamente en mi mano, con la mirada fría fija en la San. ¿Sin divorcio, entonces? ¿Recuerdas tu promesa, esposo, de que si alguna vez me traicionabas, me concederías el divorcio o usaría esta daga para despojar a la mujer con la que te extraviaste? La San levantó la vista con los ojos abiertos y el rostro pálido al ver la hoja. Zhang Yan titubeó. Esposa, ¿de verdad eres tan despiadada? Lo soy. En mi vida pasada, no fui lo suficientemente despiadado.
Esa debilidad nos condenó a Huang Chao y a mí, uno muerto a golpes, el otro muerto de hambre y abandonado. Yo, única heredera de la familia Lin, nieta de un gran tutor, jamás debí haber caído en tal desgracia. Cada vez que lo recordaba, ansiaba golpearme. Esta daga me había sido otorgada por el mismísimo emperador. Llevaba su mando. Jugueteé con ella distraídamente, sonriendo levemente a la San. ¿Dónde debería poner esta espada primero? Quizás unas flores talladas en tu rostro o un solo golpe en tu garganta. Sálvame, esposo, sálvame. La San se arrodilló, agarrándose el vientre. Sálvame a mí y al niño. Ja. Ya temblaba por una broma. Zhang Yan, al ver que no cedía, gritó furioso. Lin Wanwan. ¿Debo escribir una carta de divorcio para que cedas? ¿Crees que te obligo? Reí con frialdad. ¿Te obligué a cometer adulterio con esta mujer de la ley? ¿Te obligué a romper tu juramento, a devolver la bondad con traición? Entrecerré los ojos. ¿Qué sigue? ¿Te obligo a hundir la cabeza en un estercolero y obedecerás con gusto? Tú, criatura vulgar y desvergonzada. La vieja matriarca tembló de rabia. Sí. Eres tú quien es noble, eres tú quien es puro. Tan noble que pagas la gracia con ingratitud, trayendo a una prostituta de baja cuna a la casa, favoreciendo a la concubina mientras rechazas a la esposa. Cállate, miserable. Lin Wanwan, rugió Zhang Yan, señalándome directamente. Eres un árbol estéril y venenoso que no da fruto. Descuidas tu deber de dar herederos a la familia Zhang, solo albergas resentimiento y te niegas a cultivar la virtud. Si no aceptas a San San, te dejaré de lado. Enfrenté su furia de frente sin pestañear. Divorciate de mí entonces. Déjame, expulsadme de la familia Zhang. Dime, ¿quién querría a una mujer tan vil como yo? Sin poder contenerse, Zhang Yan me señaló con el dedo, con el rostro morado de rabia. Asentí lentamente, burlonamente. Sí. Tan justo, tan capaz. Entonces demuestra tu capacidad ahora, escribe la carta de divorcio. Hoy, si no te atreves a divorciarte de mí, no eres más que un perro, no un hombre. Trae papel y tinta. Zhang Yan gritó jadeando y con la cara enrojecida hasta las orejas. Había perdido la poca razón que le quedaba. Olvidó que una esposa, una vez divorciada, dejaba el hogar con toda su dote intacta. Y yo, nieta del gran tutor, había aportado una dote incalculable. Cavé la fosa con cuidado. Ingenuo como era, Zhang Yan se lanzó de cabeza. Garabateó la carta de divorcio y me la arrojó. Justo cuando el papel tocó mi mano, llegó Ziyu con sus hombres. La señorita Lin. Era la misma voz suave que recordaba con tanta claridad, una que me conmovió profundamente. Ah, qué grato fue volver a oírlo. Me giré. Ziyu estaba ante mí, joven e imponente, con una túnica violeta oficial del Ministerio de Justicia, y su porte firme como el jade tallado. Me dirigió una mirada y luego dijo con calma: señorita Lin, su doncella vino a informarle que se había divorciado y necesitaba ayuda. Su Alteza, la noble consorte, una vez me confió su cuidado. Lo que necesites hoy, dilo, no me negaré. Incliné la cabeza con una sonrisa. Esta vez debo molestarte, señor Ziyu. Ustedes. Todos ustedes. Por fin, la mente nublada de Zhang Yan se aclaró, pero demasiado tarde. La ley es explícita, dijo Ziyu con suavidad, con un tono cortés pero afilado como una navaja. Cuando la esposa principal se divorcia, se marcha con toda su dote, cada cofre, cada moneda, cada sirviente que trajo a la casa. Miró a su alrededor. Señorita Lin, asegúrese de registrarlo todo. No debe dejarse nada, pues la noble consorte podría ofenderse, y ninguno de nosotros podría asumir esa culpa. No mencionó ni una sola vez a la familia Zhang, pero cada palabra fue una bofetada. Mientras me dirigía a inspeccionar los almacenes, Zhang Yan avanzó arrastrando los pies, boquiabierto, pero Ziyu no le dio oportunidad de hablar. Oí que el señor Zhang trajo de vuelta a una mujer de dudosa reputación. Aún no había cruzado las puertas, aún no había sido tomada formalmente como concubina y ya estaba embarazada. Será mejor que ocupes bien de estos asuntos, si la noticia llega al emperador. Dejó escapar la advertencia con la mirada fría.
Cuidado, señor Zhang. Con cuidado. Zhang Yan se tragó cada palabra que estaba a punto de decir. La obra que monté fue apresurada, pero por suerte Huang Chao se adaptó con rapidez, dirigiendo a los sirvientes con celo. Este y este también. Llévatelos todos. Incluso ese jarrón de jade nuestro por derecho. A por todas. La anciana matriarca Zhang Yan y la San se quedaron a un lado con el rostro amargado e impotentes, mientras mi gente vaciaba los pasillos. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento, pero no pudieron hacer nada. ¡Ja! El sabor de esto era estimulante. Ziyu cabalgaba a paso constante junto a mi carruaje, preguntando en voz baja. «Señorita Lin, ¿regresará a la finca del gran tutor?» «Me temo que no puedo». Levanté la cortina y eché un vistazo a su atractivo perfil. «Soy una mujer débil. Hoy, sin duda, he ofendido a la familia Zhang. Planeo retirarme al patio Chunfeng por un tiempo. Pronto tendré que molestar de nuevo al señor Xie. El patio Chunfeng perteneció a mi madre como dote y luego me lo dieron al casarme». «Bien», dijo al instante. Luego, al encontrarse con mi mirada, se giró bruscamente con las puntas de las orejas ligeramente rojas. «Servir a la señorita Lin es un honor para Xie». Solté una suave carcajada, sin negarme. «Gracias, señor Xie». En el patio Chunfeng, las hermanas Chunon y Chuntao ya estaban barriendo y ordenando. Eran sirvientas que compré en la casa Zhang. En mi vida pasada, cuando morí, la San encontró una excusa para venderlas. En esta vida los traje conmigo, incluso les aumenté la paga mensual. Se les llenaron los ojos de lágrimas al arrodillarse. «Gracias, señorita. De ahora en adelante te serviremos con todo nuestro corazón. Retribuiremos tu bondad con nuestras vidas. Basta. Vete ahora. Envíame a Huang Chao». «Sí, señorita». Guardé mi dote en un almacén secreto, cuya cerradura solo conocíamos Huang Chao y yo. Esa noche Xie colocó 2 guardias frente al patio Chunfeng. Incluso me invitó a cenar en la residencia Xie, con la excusa de fortalecer nuestros vínculos como vecinos. Mi corazón no pudo evitar conmoverse. En mi vida pasada, en este preciso instante, estaba tan cegado por el dolor y la confusión que no le dirigí a Xie ni una sola mirada, ni siquiera por un segundo. «Señorita, señorita». La voz de Huang Chao me interrumpió tras guardar silencio demasiado tiempo. «Esta noche la familia Xie ofrece un banquete. ¿Quieres asistir?» «Por supuesto». Me recuperé y me senté frente al tocador para prepararme. En el espejo me devolvió la mirada una mujer con horquillas en rizos como nubes, ojos brillantes bajo cejas arqueadas, hermosa como un cerezo en plena floración. «Huang Chao, peíname». «Sí, señorita». Me arregló el pelo con destreza y luego abrió el joyero de varios niveles sobre la mesa. ¿Qué horquilla le gustaría? De entre sus múltiples capas, relucientes con suntuosos adornos, saqué una horquilla de jade verde que nunca me había puesto. En mi última vida, tras mi muerte, Xie trepó los muros en plena noche, excavó mi tumba y se llevó mi cuerpo a un tibio. A finales de año presentó pruebas ante el tribunal exponiendo la traición de Zhang Yan y su complicidad con el enemigo. Antes de su decapitación, Zhang Yan le gritó a Xie Yu. «¿Qué enemistad hay entre nosotros para que me conduzcas a la muerte? Te lo mereces. Un traidor que traiciona a su pueblo, 10.000 muertes no lo compensarían». Ese día, Xie Yu había regresado a casa y había vertido una copa del vino tinto de su hija ante mi tumba, bajo el pabellón. «Hoy corté la cabeza de Zhang Yan por ti. ¿Estás contento?» «Sí», respondí, aunque él nunca pudo oírme. Me invadió la alegría al recordarlo. Le había agradecido que me vengara, pero nuestros mundos quedaron separados por la muerte. Mis palabras de agradecimiento nunca le llegaron. La familia Zhang fue exterminada y sus riquezas confiscadas. Xie Yu, el viceministro de Justicia, se había dignado a pedirle a su colega, el funcionario Li del Ministerio de Hacienda, que recuperara una horquilla de jade verde durante el recuento de bienes. Al preguntarle por qué, solo dijo con voz débil, «una reliquia de un difunto». Ahora, dejé que Huang Chao me colocara esa misma horquilla en el pelo. «Señor, la señorita Lin ha llegado». Siguiendo a la criada, entré al pequeño pabellón donde me esperaba la cena.
Xie se levantó de inmediato al verme. Efectivamente, su mirada se fijó en la horquilla. Se quedó paralizado. ¿Esta horquilla? Señor Xie, ¿no lo recuerda? Me lo regaló hace años. Él lo llamó la reliquia de un alma difunta. Pero en realidad, regresaba a su legítimo dueño. Cuando tenía 13 años, poco después de que Xie obtuviera el primer puesto en los exámenes imperiales, me lo trajo. Le pregunté con dudas. Somos desconocidos, ¿por qué me darías algo así? La señorita Lin lo ha olvidado. Meses antes, ayudaste a un estudiante pobre. Le habían robado y luego el posadero lo había echado. Le diste 20 colas. Esta horquilla de jade vale precisamente eso. En mi vida pasada, me vengó, en esta, ¿cómo debería pagarle? Lo recuerdo, dijo en voz baja. Solo que nunca te había visto usarla. En aquella vida, cuando volví a ver a Xie, mi compromiso con Zhang Yan ya estaba decidido. Ciego de devoción, jamás había notado el profundo arrepentimiento en sus ojos. Bajé la mirada ligeramente y sonreí. Si el señor Xie observa con atención de ahora en adelante, verá que me encanta esta horquilla. Me miró atónito antes de que el recordatorio de su guardia lo hiciera reaccionar. Señor, invite a la señorita Lin a sentarse. Señorita Lin, por favor, siéntese. Se aclaró la garganta 2 veces, recuperando la compostura. Nos sentamos uno frente al otro. Quizás era solo la brisa del atardecer, pero sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. En el palacio el emperador recibía a la corte cada mañana a la hora del dragón. Los funcionarios entraban mucho antes. A la mañana siguiente, a la hora de la liebre, me levanté y me vestí con cuidado. Luego envié a Chuntao a invitar a Xie al patio Chunfeng a desayunar, con el pretexto de que los vecinos se ayudaban mutuamente. Xie no se negó y al poco tiempo, apareció en el patio Chunfeng para desayunar conmigo. Mientras comíamos, pregunté de repente, hoy quiero entrar al palacio a visitar a mi primo. ¿Podría el señor Xie permitirme acompañarte? Era cierto, apenas ayer llegué al patio Chunfeng. Ni siquiera tuve tiempo de comprar un carruaje. Claro. La señorita Lin no tiene por qué ser tan educada. El aire de la mañana era fresco, la luz del sol se reflejaba entre las hojas. Sentados uno junto al otro en el carruaje, ninguno de los dos habló durante un rato. De vez en cuando levantaba la vista y veía su perfil, tan firme, tan refinado, que mi corazón suspiró silenciosamente. Señor Xie. SM se giró hacia mí. Sonriendo suavemente comencé, eres un hombre de gran talento y gran estima. Seguramente muchos te admiran. ¿Por qué nunca te has casado? Yo. Su mirada se profundizó, serena pero firme. Toda mi vida, deseo casarme solo con quien amo. Si no es ella, jamás me casaré. Asentí con calma. Entonces parece, señor Xie, que ya hay alguien en su corazón. Sus ojos, brillantes como estrellas, se encontraron con los míos. Sí. En el palacio Yukun. La consorte Andy se reclinó perezosamente en una tumbona, con su figura de jade envuelta en seda. Me dirigió una mirada lánguida. ¿Lo has pensado bien? Asentí con decisión. Sí. Se sentó erguida, agitando su abanico con una sonrisa. El viceministro de Justicia, Lord Xie, afirma que le dije que te cuidara más. Eso dijo. Asentí de nuevo. Soltó una risita, ocultando su sonrisa tras el abanico. Esa Xie sí que sabe cómo manipular las palabras. Yo también me reí, claro que lo sabía. Cuando mi prima entró por primera vez en palacio, fue rápidamente favorecida, concediéndole el título de consorte. Sin embargo, ofendió a la consorte Chen, quien planeó arruinarla. Fue Xie quien descubrió la verdad, demostrando su inocencia. La consorte Chen fue castigada y posteriormente condenada al Palacio Frío. A medida que crecía su favor ante el emperador, también crecían sus celos. Una vez casi muere en un incendio, Xie buscó al culpable y la salvó. Su gracia, dije en voz baja, hay algo que debo decirle. Arqueó las cejas ligeramente sorprendida, pero despidió a los sirvientes y me atrajo para que me sentara a su lado. ¿Por qué lo mantienes tan en secreto? Inclinándome, susurré.
Anoche soñé con nuestra abuela. Renacimiento, reencarnación, ciclos de vida y muerte, no pude contárselo con claridad, así que envolví la verdad en un sueño. Sus cejas se alzaron aún más. ¿Qué tontería es esta? Compartíamos la misma abuela, pues mi madre y la suya eran verdaderas hermanas. Wan Wan, no intentes engañarme, rió con ligereza. Pero me mantuve serio. Sabrás si digo la verdad o la mentira. Escúchame primero. Muy bien. Habla. ¿La emperatriz siempre te ha tratado con amabilidad? Su sonrisa se desvaneció. La emperatriz y yo siempre hemos tenido una buena relación. ¿Y cuando te ascendieron a consorte, no te regaló la emperatriz un saquito bordado con lavanda? A ti. Su expresión cambió y su postura se enderezó. Nunca se lo conté a nadie. ¿Cómo lo sabes? Bajé la mirada hacia el sobre que aún llevaba en la cintura. También sé que la emperatriz dijo que el aroma favorito del emperador era la lavanda. Su expresión se ensombreció. ¿Era este el mensaje que te dio nuestra abuela en un sueño? No respondí, solo continué. Ese sobre contiene una droga oculta que dificulta la concepción. Su rostro se ensombreció aún más. Suspiré tomándole la mano. El palacio es peligroso, los corazones son difíciles de leer. Debes tener cuidado, prima. Solo tras un largo silencio recuperó la compostura, su voz ahora más suave. Hacía mucho que no veía a Enuo. La próxima vez que entres al palacio, tráela contigo. La extraño. Sí, la extrañaré. A Enuo la presentaban como la hija adoptiva de mi tía, pero en realidad era una curandera de confianza de la familia A. Mi prima quiso invitarme a almorzar, pero decliné, pues le había prometido a Xiaoyu que saldríamos juntas del palacio después de la corte. Ella sonrió y me acompañó hasta la puerta del palacio Yukun. Ese Zhang Yan no es un buen hombre. No te arrepientas. Nuestra dinastía no es tan severa con los nuevos matrimonios. Si encuentras una pareja adecuada en los próximos días, hablaré con el emperador en tu nombre. Me incliné profundamente. Gracias, su gracia. Al salir del palacio vi a Xiaoyu esperándome. ¿Ya conociste a la noble consorte? Sí. Asentí. Xiaoyu y yo caminamos juntos en silencio durante un buen rato. Finalmente pregunté en voz baja, ¿acaso el señor Xia no desea saber de qué hablé con su excelencia? Negó con la cabeza. Asuntos entre hermanas, si preguntara, no sería apropiado. ¡Ah, qué hombre tan exasperante! Cuanto más se negaba a preguntar, más quería que lo supiera. Mi primo me dijo que hoy en día no se ve con buenos ojos volver a casarse. Si alguna vez encuentro una pareja verdadera, ella hablará con el emperador en mi nombre. Su mirada se ensombreció. La noble consorte es muy amable con la señorita Lin. Sí. Poco después corrió la voz por la corte, Zhang Yan del Ministerio de Guerra, había traído a casa una amante, había abandonado a su esposa e incluso le había escrito una carta de divorcio. Naturalmente también corrieron rumores de que yo tenía algún lío secreto con Xiaoyu, viceministro de Justicia. Buscando atraer la atención de todos hacia nosotros, Zhang Yan presentó una petición al emperador, acusando a Xiaoyu de seducirme y urgiéndome al divorcio. Pero yo ya había recurrido a la noble consorte antes que él. Mi prima, hija del ministro de Hacienda, perspicaz y con una posición privilegiada, ya me había allanado el camino. Así Zhang Yan no solo fracasó en su calumnia, sino que fue reprendido por el emperador, llamándolo ingrato y cruel, culpable de favorecer a una concubina mientras rechazaba a su esposa. Su rango fue rebajado 2 grados, del 4º al 6º, y su salario fue despojado durante 3 años. ¡Qué maravilla! Me columpié con alegría en el columpio que Xiaoyu me había construido. ¡Qué mal lo de Zhang Yan! Intentó robar un pollo y también perdió el arroz. Xiaoyu me empujó suavemente por detrás. Su mirada era firme, aunque finalmente habló. Hay otro rumor. ¿Qué rumor?, pregunté con cautela. Aunque la desgracia de Zhang Yan no tiene nada que ver conmigo, se dice que Xiaoyu realmente siente algo por Lin Kuan. ¿Qué? Lo miré. Nuestras miradas se cruzaron. Nervioso empujó el columpio con más fuerza, de modo que no pude verle la cara, solo oí su voz baja.
El emperador me ordenó investigar para encontrar quién difundió tales palabras. Ana. No lo haré. ¿Por qué no? No lo haré porque fui yo quien los extendió. Clavé los dedos de los pies en el suelo, deteniendo el columpio al instante, girándome asombrado. Entonces, ¿piensas cargar con la culpa? Cargar con la culpa. No hay culpa en la verdad. Sus ojos me miraron fijamente. ¿No lo entiende, señorita Lin? Me dio un vuelco el corazón. ¿Era esto una propuesta? Sí, mis pensamientos se dispersaron. En mi vida pasada, aunque había permanecido a su lado día tras día, incluso en este renacimiento, me había atrevido a imaginar cómo sería volver a casarme con él. Sin embargo, ahora, con esas palabras tan cerca, mi corazón era una tormenta de confusión. Quan, su voz brilló como la luz de una estrella. Desde el momento en que te vi, te quedaste en mi corazón. Hoy ambos somos solteros, ambos libres. Si consientes, juro mi vida, solo tú, nunca otra. Nunca te traicionaré. Ay, mi pobre corazón, deja de latir tan fuerte. Señorita. Huang Chao me dio un suave codazo sonriendo. Me quedé quieto, solo para verla sonreír con picardía. Señorita, acabo de oírla. ¿Oíste qué? Tosió 2 veces y luego imitó, si consientes en casarte conmigo, te lo juro por mi vida. Para. Ella rió entre dientes. Cada vez que el señor Xia te mira, nunca es igual que cuando mira a los demás. Ah, señorita, ¿por qué no lo acepta? El señor Xia es el erudito más talentoso del reino, guapo, y te ha apreciado durante años. Comparado con Zhang Yan, es mejor en todos los aspectos. Fruncí el ceño. ¿Cuándo dije que no aceptaría? Entonces te refieres a... Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad aceptaste casarte con Lord Xia? Negué con la cabeza con una leve sonrisa. Solo le dije que si quería proponerme matrimonio, debía traer a mis puertas a ancianos y a un casamentero. Solo quería enseñarle algunas cosas sobre la forma de ser. Pero Xiaoyu pronto fue llamado desde la capital para cumplir con su deber. Mientras tanto, Zhang Yan, deshonrado y privado de su estipendio, dejó a su madre furiosa de odio hacia mí. Antes se había aprovechado del prestigio de la familia Lin y del favor de mi primo en palacio para hacerse amiga de muchas damas nobles. Ahora rondaba por la capital, calumniándome a cada paso. Esa mujer Lin, desleal, inculta, grosera e intolerable. Dicen que es cruel y venenosa, estéril como un árbol sin fruto, celosa y rencorosa, y que casi lastima a mi querido nieto. Mientras mi hijo estaba fuera de la capital, se escabulló al patio Chunfen para cometer turbios negocios. Y todos saben quién vive junto a ese patio. Así de difamatoria era la madre de Zhang Yan por toda la ciudad. Huang Chao, al oír los rumores, estuvo furioso durante días, sin poder comer ni dormir bien. Yo, sin embargo, me sentía más alegre, comía con gusto y dormía profundamente. Para mí, obligar a Zhang Yan a escribir una carta de divorcio, ver cómo bajaba su rango y le quitaban el estipendio, fue solo el primer paso. Habría mucho más entretenimiento por venir. Señorita, ¿por qué no ha aparecido el señor Xie últimamente?, preguntó Huang Chao al fin. Me encogí de hombros partiendo semillas de melón con tranquilidad. Me dijo que esperara. Palmeando el asiento a mi lado, la atraje hacia abajo. Ven a comer semillas de melón conmigo. Pero ella hizo pucheros, dando patadas. Señorita, coma usted. Iré de puerta en puerta y limpiaré su nombre. ¿Por qué tanta prisa? Hay tiempo de sobra. Le tomé la mano, negándome a dejarla ir. Descansa tranquila, tu señora nació para festines de seda, no para sufrir. Solo siéntate y disfruta conmigo. Medio mes después, Xiaoyu regresó a la capital. No vino solo. Trajo consigo a la señora Niam, su madre adoptiva, quien había sido vecina y lo había cuidado tras la muerte de sus padres, y a la señora Wansue, la casamentera más famosa de la capital. Cuando partió para los exámenes, fue Madame Niam quien le dio 4 talis de plata para que pudiera hacer el viaje. Desde entonces, en cada festival, le había enviado plata y finos regalos sin falta. Ahora seguía todas las reglas de la forma, toda la cortesía de la tradición,
para venir a proponerme matrimonio como es debido a mis puertas. La voz de Madame Wansue resonó como un gong, resonando en cada rincón de la casa, y quizás también en media ciudad. El joven señor Xia, talentoso desde joven, primer erudito del reino, ahora viceministro de Justicia. Guapo como el jade, firme y con porte, admirado por todos, soñado por cada doncella de la capital. Sin embargo, desde hace tiempo solo ha albergado a una en su corazón, la señorita Lin. Ni el cielo ni la tierra podrían crear una pareja más predestinada. Señorita Lin, ¿por qué no acepta su propuesta de inmediato? Me limité a sonreír y negar con la cabeza. Ante eso, la mirada de Xia Yu se ensombreció, pero no vacilé. El señor Xia es como el jade, como la luna y la brisa, famoso en todo el imperio. En cuanto a mí, aunque nací en una familia noble, mis padres ya no están, ya me casé y no puedo tener hijos. Volver a casarte con alguien de tu casa, ¿no te haría daño? La casamentera se quedó paralizada. Pero la mirada de Xia Yu ardía con furia. La señorita Lin me halaga demasiado. Hace 5 años, cuando me ayudaste, gané el título de erudito destacado. Desde el momento en que te vi, me conmovió. Cuando te casaste con otro, me culpé sin cesar, solo pudiendo bendecirte desde lejos. Cuando Zhang escribió la carta de divorcio, mi corazón se regocijó como la primavera misma. Porque no te aferraste a lazos falsos, sino que te atreviste a buscar una vida digna de ti. Me importan poco los hijos o el linaje. Aprecio a la señorita Lin por quien es. Pasar media vida contigo a mi lado, eso solo cumple mi deseo. Si en tus ojos hay espacio para mí, entonces yo, Xia Yu, juro por mi camino como oficial que te amaré cada día, inmutable, eternamente fiel. Las palabras brotaron de él sin pausa, sinceras y ardientes. La señora Wan asintió con furia. Sí, sí, sí. Qué afortunada es señorita Lin, de ser tan apreciada por un hombre así. De verdad, ¿quién podría rechazar tal devoción? Reí suavemente. Entonces debo ascender más de lo que merezco y atormentar al señor Xia con mi vida. Bien, bien. Excelente. La casamentera agitó su pañuelo triunfalmente. A la mañana siguiente, Xia Yu entró en palacio para solicitar el decreto de matrimonio del emperador. El emperador, con gran cariño por él y sabiendo que yo era primo de su consorte predilecta, promulgó el edicto sin demora. Y gracias a la insistencia del casamentero, pronto toda la capital se llenó de rumores sobre la devoción de Xia Yu, sobre cómo le había propuesto matrimonio con sinceridad, había sido rechazado y aún así persistió hasta que me convenció para aceptar. De hecho, la reputación de la señora Wan como la mayor chismosa de la ciudad era bien merecida. Incluso la madre de Zhang Yan, al oírlo, gritó a gritos. No. Imposible. Y el propio Zhang Yan, furioso, escupió a quien quisiera escucharlo. Lin Kuan es un tonto. ¿De verdad cree que un hombre solo puede amar a una mujer en toda su vida? Y ella ni siquiera puede tener hijos. Ridículo. Sin embargo, quienes fueron ridiculizados no fuimos ni Xia Yu ni yo. Era Zhang Yan. La mujer que había despreciado ahora era apreciada como un tesoro por el señor Xie. Podía burlarse todo lo que quisiera, pero al final, fue el tonto que no valoró lo que era suyo, perdiéndolo todo y luego clamando. Por todas partes susurraba que Lin Kuan era estéril. Y aún así, aún sabiéndolo, Xia Yu había buscado mi mano públicamente y con todo el corazón. La gente lo elogiaba por ello, mientras que el tono de Zhang destilaba amargura. Casi lo enfrento. Casi. Los hombres pueden anhelar la novedad, pero rechazar a su esposa por una concubina era una locura. Sin la familia Lin, Zhang Yan jamás habría alcanzado su posición actual. Un canalla desagradecido. Ahora la ciudad bullía no con sus calumnias, sino con admiración por Xia Yu y susurros que animaban a la pareja destinada por el cielo. Primavera, tercer mes, cielo despejado, nubes blancas, un día propicio para el matrimonio. Xia Yu, con su túnica de boda carmesí, guapo y radiante, me preparó un sedán nupcial de 8 portes y 16 kilómetros de seda roja. De vuelta en la finca del Gran Tudor, me puse la corona de fénix y el velo escarlata. Los salones estaban adornados con esplendor, 10 veces más gloriosos que cuando me casé con Zhang Yan. Primera reverencia, al cielo y la tierra. Segunda reverencia, a los antepasados. Tercera reverencia, entre marido y mujer.
Llevada a la cámara nupcial. La cama estaba cubierta de longanes para la plenitud, cacahuetes, semillas de melón y dulces para los niños y la fortuna. Los novios unidos en alegría, les deseo felicidad duradera, muchos hijos y nietos, 1000 bendiciones. La matrona terminó sus palabras de auspicio, entregándole a Xiaoyu una balanza con la que levantó mi velo. El matrimonio quedó sellado, placentero en todos los sentidos. Bebimos vino en copas cruzadas, la luz de las velas danzando entre nosotros. Él se regocijó pues las nubes se habían despejado y la luna se había revelado. Yo me regocijé pues un destino perdido en una vida podía ahora continuar en esta. La brisa primaveral rozó las cortinas. La cámara nupcial resplandecía de calidez. Llegó la mañana. Después de vestirme salí y encontré a todos los sirvientes y guardias de la casa Xia formados en 2 filas, haciendo reverencias y saludando. No había ninguna suegra encima de mí, solo yo era la dueña de la casa. Sentí una profunda satisfacción, pero al ver semejante escena, miré al hombre que estaba a mi lado. Xiaoyu. Ven, esposa. Me condujo al salón principal y sacó un pequeño cofre. Esta es la fortuna que he acumulado durante estos años. Desde hoy, es toda tuya. Él redactó escrituras y contratos. Aquí están las escrituras de nuestra residencia y de más de 10 fincas más. Una en el campo, otra en la ciudad. 6 casas de lujo prosperan en la capital. Plata y pagarés. Basta, basta. Le llevé una mano a los labios. ¿No sabes que no se debe presumir de la riqueza? Él solo rió. Todo es tuyo. Tómalo. Por supuesto. Ahora soy la dueña de esta casa. Lo tuyo es mío, tu fortuna, tu vida también. Los ojos de Xiaoyu brillaron al susurrar, gracias, esposa. Afuera, los sirvientes rieron disimuladamente, pero él se giró y alzó la voz para que todos pudieran oír. A partir de hoy, todos los asuntos de esta casa seguirán a la señora. ¿Entiendes? Sí, todos obedecen a la señora. En esta casa, la palabra de la señora es más importante. ¿Entiendes? La señora es la número 1, sí. Me reí y llamé a Huang Chao. Llevaba una cesta y repartía regalos. No te preocupes, tu señora nunca te tratará mal. Hoy, 5 cuentos de plata para cada uno, para que toda la familia comparta nuestra alegría. Agradecidos con la señora. Que el señor y la señora pronto tengan un hijo. Sonreí. Gracias. Regresa a tus tareas. Volviéndome hacia Xiaoyu, le dije en voz baja, esposo, vamos a servirle el té a tu madre adoptiva. Su mirada se detuvo, cálida como la luz del sol. Que la honres tanto me llena de alegría. Gracias, Wan Wan. No seas tan formal, le dije con dulzura. Te ha tratado con verdadera amabilidad. Es justo que me case contigo y muestre respeto filial a tu madre adoptiva. Juntos fuimos a servirle el té a la madre adoptiva de Xiaoyu, la señora Li. Había vivido con frugalidad toda su vida, una mujer de buen corazón. Ella aceptó nuestras reverencias y sacó 2 bolsitas bordadas, cada una con monedas cosidas dentro. Una pequeña muestra de mi cariño. Tómenla, ambos. Gracias, madre adoptiva, dijimos al unísono. Entonces Huang Chao se adelantó con una pequeña caja de sándalo. Madre adoptiva, estos brazaletes de jade me los regaló la madre de mi señora cuando vivía. La gracia que has mostrado a mi señor es tan grande como las montañas. Hoy como tu nuera mi señora te ofrece esto con respeto. Levanté los brazaletes y se los presenté. La señora Li estaba nerviosa. No puedo aceptar semejantes tesoros. Pero al final, gracias a la persuasión de Xiaoyu, accedió. Años atrás enviudó joven, con solo una hija. La desgracia le trajo más tarde un yerno indigno de su cuidado. Ahora Xiaoyu deseaba tenerla cerca, para que ambos pudiéramos cuidarla como familia. Yo también la tranquilicé hasta que finalmente accedió a quedarse en la residencia K. Wan Wan. Una chica de piel oscura y cabello trenzado apareció en la puerta. A primera vista, parecía un niño harapiento que buscaba entrar. Enuo. Lloré de alegría y corrí a abrazarla. Ha pasado tanto tiempo. Enuo asintió.
Viajaba por la tierra, sanando a medida que avanzaba. Solo cuando recibí tu llamada regresé. Enú era una médica nómada, experta en tratar enfermedades femeninas, que recorría el territorio para ayudar a la gente. En esta vida, la invoqué para que ayudara a mi prima, la noble consorte. En mi vida pasada, no regresó hasta después de mi muerte. Cuando supo la verdad, irrumpió en la finca Zhang y dejó lisiada a Zhang Yan de un solo golpe. Casi la arrestan, pero se salvó gracias a la intervención de Xiaoyu. Ahora, la he traído adentro. Ven, hablaremos adentro. Tras enterarse de todo lo que le había sucedido a mi primo, Enú sonrió. La droga es peligrosa, sí. Pero conmigo aquí se recuperará. Pronto la consorte gestará al hijo del emperador. Mi corazón se llenó de alegría. ¿De verdad? Sí. En mi última vida, cuando mi prima descubrió que el veneno de la emperatriz la había privado de sus herederos, enloqueció de dolor. El sobre de lavanda, su única prueba, fue robado. Incapaz de acusar a la emperatriz, su rango cayó, su favor se debilitó, y una noche ardió viva en el palacio. Solo años después Xiaoyu, entonces gran canciller, descubrió la verdad. No se había prendido fuego. La emperatriz había enviado asesinos que la asesinaron y luego encendieron el fuego para ocultar el crimen. En esta vida, recé para cambiar su destino. ¿Viniste solo a darme esta buena noticia?, pregunté. Enú negó con la cabeza con una sonrisa. Vine por ti. ¿Por mí? Sí. Me sentó y me presionó el pulso con los dedos. No era fácil hablar de mi enfermedad, no se podía consultar a los hombres y las mujeres médicas eran escasas. Sin embargo, Enú había pasado años perfeccionando su arte en las dolencias ocultas de las mujeres. Wan Wan, no eres estéril. ¿De verdad? Ella asintió. Solo un escalofrío. Con descanso y cuidados te pondrás bien. Me sonrojé. De pequeña, durante mi menstruación, todavía nadaba. Más tarde mi madre me lo prohibió, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Enú rió suavemente tocándose la frente. Eres joven todavía. No te preocupes. Me tienes. Entonces levantó un dedo. Por curarte solo cobraré una tarifa, 1000 colas. Me quedé boquiabierto. ¿Robo? ¿A esto le llamas ayudar a la gente? Ah, pero robarte no es un delito, ¿verdad?, bromeó. Sin embargo, cuando Xiaoyu se enteró, pagó con gusto 1000 colas en el acto, prometiendo otras 1000 cuando me curara. Cielos, murmuré, mi futuro esposo, rico e insensato por igual. Enú rió. Ah, señor Xia, dinero, encanto y devoción. Muchos te envidiarán, Wan Wan. Se quedó en la casa Xia, cuidando de mi salud. Fiel a su palabra, en poco más de un mes, el palacio estalló de noticias. La noble consorte estaba embarazada. El emperador, que se acercaba a los 40, tenía 10 concubinas, pero solo 3 príncipes y 5 princesas. Durante 3 años, no había habido un nuevo heredero. Ahora, en plena primavera, con las flores en plena floración, el emperador se regocijó. Ordenó un gran banquete, una salida para contemplar las flores, al que asistieron la propia consorte y todas las damas de los funcionarios de 6º grado o superior. Como Zhang Yan aún conservaba su 6º grado, el nombre de su casa figuraba en la lista para entrar al palacio. Sin embargo, esta vez, solo asistió la anciana señora Zhang. Desde su asiento, la noble consorte sonrió. Hoy, damas, relájense, beban, admiren la luna y charlen a su antojo. Entré con la señora Li, la madre adoptiva de Xiaoyu, y con Enú. No tenía intención de provocar conflictos. Por el bien de mi prima, quería armonía, no discordia. Pero la paz nunca se permite cuando la malicia pica. La anciana Zhang me buscó con veneno. Mi boda acababa de celebrarse y la ciudad entera aún bullía de chismes. Las damas nobles susurraban entre sí. Y entonces, la señora Zhang alzó la voz. Digo que el señor Xie debe estar ciego. Joven, talentoso, noble y aún así eligió a una mujer estéril como una piedra, cortando así su linaje. ¡Qué vergüenza para sus antepasados! Si yo fuera su madre, no me atrevería a enfrentarlos en los manantiales amarillos. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto.
La sala se congeló. La furia me quemaba, pero por Xiaoyu, por mi prima, me mordí la lengua. Me clavé las uñas en el muslo bajo la mesa, un duro recordatorio para mantener la calma. Justo cuando me preparaba para levantarme y responder, una mano arrugada me apretó la mía para tranquilizarme. Señora Lee. Me dedicó una sonrisa amable, negó con la cabeza suavemente y se puso de pie. Su mano dejó resbalar la copa de vino. ¡Crack! El sonido sonó claro. Todas las miradas se volvieron. Su voz, serena pero firme como el hierro, resonó por toda la cámara. ¿De dónde viene esta bruja desvergonzada? Desahogar locuras ante la noble consorte en persona, semejante insolencia es una grave falta de respeto. Calumniar a los muertos, insultar a los padres de un funcionario honorable, mancillar el nombre de otros, tal pecado merece la muerte. La anciana señora Zhang palideció cayendo de rodillas, golpeándose la cabeza contra el suelo presa del pánico. La consorte no se apresuró a castigarla. En cambio, se volvió hacia la señora Lee. Entendí sus primeras palabras. Pero dime, dicen que la señora Lin es estéril. ¿Es cierto? La señora Lee se arrodilló con calma. Su excelencia, es falso. Solo está afligida por una energía fría. Con cuidado puede tener hijos. Cualquier médico lo confirmaría. Y en cuanto a los 3 años de infertilidad en la finca Zhang, ¿quién dice que la culpa no fue de otra persona? Su mirada se agudizó. Sin una investigación, ¿quién se atreve a insinuar dónde está la culpa? Su mirada se dirigió a la señora Zhang, cuyo rostro palideció. ¿Qué insinúas? No insinúo nada, dijo la señora Lee con una fría sonrisa. Solo te recuerdo que la familia Zhang nunca fue demasiado pobre para consultar a un médico de verdad. La señora Zhang susurró, mi hijo no es un lisiado. Si no, ¿cómo cabildearía una concubina con un hijo? Claramente era Lin la que estaba enferma y no podía concebir. El abanico de la consorte se cerró de golpe. Basta. Esta vieja es una ruidosa desmesurada. Incluso este palacio se cansa de sus chillidos. Guardias, quítenla. Tras el banquete el rumor cambió. Ya no era estéril. Se rumoreaba que tal vez el propio Zhang Yan era incapaz. Se sembró la semilla de la duda. La anciana señora Zhang, furiosa, me maldecía a diario, maldiciendo que nunca tendría hijos. Que Xiaoyu moriría sin herederos, que yo también sería abandonada. No le hice caso. Tenía otros asuntos que arreglar. El rumor de esterilidad era una espina clavada en el corazón de Zhang Yan, que se agudizaba cada día más. La sospecha floreció en su interior. Así preparé el escenario. Me aseguré de que su amante La San conociera a Wang Fugi antes de lo que el destino había decretado. Extendí la red para que el propio Zhang Yan los atrapara en su inmundicia. Finalmente, tras una noche de golpes, La San confesó que el niño que llevaba en el vientre no era de Zhang Yan, sino de Wang Fugi, un pícaro del pueblo. No había planeado engañarlo. Pero cuando Zhang no estaba, Wang Fugi, deseándola desde hacía tiempo, la obligó a tener relaciones sexuales. Su menstruación nunca llegó. Temiendo ser descubierta, buscó a Zhang y lo sedujo por una noche, con la esperanza de ocultar su vergüenza. Y entonces el cornudo rió, celebrando su paternidad con un sombrero verde. En mi vida pasada, cuando el clan Zhang se enfrentó a la ejecución, La San volvió a confesar, con la esperanza de salvar su pellejo. La red del cielo es extensa, pero nadie escapa. Se había dado un festín con las riquezas de los Zhang y, al final, murió con ellos. Ahora bien, Zhang Yan golpeó a Wang Fugi casi hasta la muerte y luego los vendió a ambos a las minas, entre esclavos que jamás volvieron a ver la luz del sol. Sin embargo, había algo que no había previsto, la absoluta desvergüenza de Zhang Yan. Tras descubrir que La San y ese sinvergüenza de la aldea, Wang Fugi, lo habían engañado, se arrastró hasta las puertas de la residencia K, sollozando con mocos y lágrimas, rogándome que lo aceptara de vuelta. ¡Ja! Casi me quedo sin aliento de la risa. Antes de poder ver su rostro desdichado, vi a Ziu salir furioso, blandiendo un bastón pesado, con la furia ardiendo en sus ojos. Lo llamé rápidamente. Esposo, conténtate. No lo mates, como mucho, rómpele un brazo o una pierna.
Ziu miró hacia atrás, con los labios torcidos en una leve sonrisa. Como mi esposa me ordena. Cuando salí al patio, Zhang Yan ya se retorcía en el suelo, gimiendo de dolor. Habiendo sido viceministro de guerra, no era rival para los golpes de Ziu. Los espectadores se quedaron boquiabiertos cuando Ziu lo señaló con el bastón. Eres una porquería, no hace falta decirlo. Pero esta casa no es un basurero. Vuelve a pisar aquí, y cada vez te romperé más. La próxima vez, quizás esa tercera pierna tuya. Fiel a mis palabras, se detuvo después de romperse una pierna. Mi esposo sí que era obediente. La razón. Zhang Yan se había atrevido a intentar seducir a la esposa de otro hombre. Al día siguiente Zhang Yan se presentó en el tribunal, acusando a Ziu de dejarlo lisiado. El emperador no reprendió a Ziu ni una sola vez. En cambio arremetió contra Zhang Yan, un hombre de moral ruin, desvergonzado y deshonroso, merecedor de su destino. Su rango fue rebajado de nuevo, relegado al 8º grado, y fue asignado como magistrado de condado de poca monta en un remoto yermo, despojado de su estipendio. Aún así, el castigo me pareció demasiado leve. Pero el cielo seguía teniendo ojos. Pedí consejo para preguntar. Lasan, incapaz de soportar las penurias de las minas y atormentado por Wang Fugi, falleció al cabo de un año. El propio Wang intentó escapar y fue golpeado hasta la muerte. 2 años después Zhang Yan, como magistrado del condado, se liberó de toda restricción, creyendo que la distancia de la capital le daría la libertad. Extorsionó, saqueó, asesinó y engañó, sus pecados se acumularon, implicando a todo su clan. Arrastrado de vuelta a la capital encadenado, lo pasearon por las calles durante medio día antes de que al mediodía, su cabeza cayera bajo la espada. Era pleno invierno. Ningún pariente vino a recoger su cadáver. La nieve se acumuló sobre su cabeza cercenada. En mi vida pasada, yo también morí en el frío del invierno. En el palacio Yukun, 3 niños reían mientras corrían por la nieve, dejando pequeñas huellas tras de sí. Mi prima, la noble consorte y yo bebimos vino dulce y glutinoso, comiendo tanyuan, empanadillas suaves y agridulces. Estas las preparé yo misma, dijo con una sonrisa. ¿Te gusta, Wan Wan? Sonreí, negando con la cabeza. Un vino tan exquisito que un solo sabor perdura toda la vida. Solo rezo para que cada año me recupere lo suficiente como para entrar en palacio, beber contigo y saborear tu arte. Al terminar la corte matutina, Ziu llegó directamente al palacio Yukun. Salimos juntos, su mano apretada por la mía, y entre los dos llevamos a 2 niños risueños. En esta vida, no lo dejaría morir sin herederos. En esta vida, no me dejó llorar ni un solo instante. En esta vida, creceríamos canosos, felices juntos. Historia paralela. Vida pasada. La noche era profunda, la nieve y el viento roían los aleros. Solo con su túnica púrpura, Ziu regresó a la capital, deslizándose entre las sombras. Ziu. ¿Por qué había venido? Yo, ya un alma errante, me quedé allí, observándolo mientras trepaba los muros hacia el patio desierto. La vista era espeluznante, inquietante e inolvidable. Y entonces lo que vi fue aún más sorprendente. El señor Ziu pasó toda la noche cavando mi tumba, robando el cadáver aún no enfriado. ¿Acaso este hombre albergaba alguna extraña obsesión? Me trajo de vuelta y me enterró bajo la gran pagoda que había frente a su estudio. 2 días después ordenó construir allí un pabellón, que me protegía de la lluvia y la nieve. Ninguna piedra marcó mi lugar de descanso, nadie me hizo preguntas, pues para entonces Ziu ya era ministro de Justicia. Unos días después, corrió al cementerio de los pobres. «¿Aquí está?», preguntó frunciendo el ceño. No sabía por qué, pero como espíritu podía vagar por cualquier parte, a veces por la finca Sie, a veces rondando junto a él. El hedor del pozo era repugnante. Ziu se agachó y levantó un trozo de tela verde de entre los restos óseos. Un guardia confirmó que este colgante de jade le pertenecía. Los sirvientes de la finca Zhang lo reconocieron, era el recuerdo de la sirvienta Huang Chao, quien una vez sirvió a la dama Zhang. Ese día, cuando la concubina la mató a golpes, llevaba esta misma túnica. Es ella. Busca un lugar limpio. Entiérrenla como es debido. Sí, mi señor.
Así que por mi bien me desenterró, por el bien de Huang Chao buscó sus huesos para darle sepultura. Y sin embargo nunca fuimos cercanos. A lo sumo vecinos. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué intenciones ocultaba? La sospecha llenó mi corazón fantasmal. Seguí su ejemplo. Cuando no estaba en el trabajo se sentaba bajo la pagoda junto a mi tumba, tomando té, leyendo, dibujando. Un hombre que una vez fue coronado erudito destacado, triunfante en su servicio, pero los libros que sostenía no eran clásicos confucianos, sino extraños cuentos populares, relatos populares de lo siniestro. Aunque frugal en todo, no escatimó en gastos para la multa de Luo Chunti. Cada vez que servía colocaba 2 copas, una para él y otra ante mi tumba. Bebía conmigo, leía conmigo. Esos relatos misteriosos combinados con la fragancia de un té excepcional, me infundían una paz tan extraña que incluso como espíritu, me sentía a gusto. Lo vi escribir poemas, pintar bocetos. Nada de política seria, sino líneas dispersas y pinceladas ociosas. Y siempre yo. Ni ríos ni montañas ni dinastías ni campos de batalla. Solo yo. Un boceto mostraba a una chica de pelo largo y oscuro con un caramelo en la mano, caminando por el callejón con la cara manchada y una sonrisa tonta. Yo. Incluso como un fantasma, temblaba. ¿Había alguna enemistad oculta que desconocía y que me atormentaba tanto? Entonces vi lo que garabateó en la esquina del cuadro. La belleza sonriente del mundo mortal, la marca de cinabrio para siempre en mi corazón. Incluso como espíritu me estremecí. El segundo año después de mi muerte conmemoró el trono con pruebas, Zhang Yan, traidor, conspirando con el enemigo. Arrastrado a la ejecución, Zhang escupió furioso. Cao. ¿Qué odio hay entre nosotros, que me obligas a morir? Mereces la muerte. Un traidor que traiciona a su país no puede pagar ni 10.000 muertes. El clan Zhang fue destruido, sus riquezas confiscadas. Más tarde lo vi acercarse discretamente a su colega, el funcionario Li del Ministerio de Hacienda, encargado de las confiscaciones. Solo le pidió una horquilla de jade, verde como el agua de manantial. El funcionario Li se preguntó en voz alta. Cao solo dijo con frialdad, un recuerdo de un viejo amigo. Solo entonces lo recordé. Era el prendedor que me regaló cuando tenía 13 años. Tonto, infantil, no sabía que un hombre solo le diera semejante muestra a la mujer de su corazón. Él, el devoto sin esperanza. Yo, el ciego ingenuo. El fin.